Bueno, buenos días a todos los que podéis estar escuchando desde internet y las redes sociales. Damos la bienvenida también a todos los hermanos que están aquí en esta reunión. Queremos daros la bienvenida a todos y bueno, animaros a los que podéis estar escuchando por internet que podáis venir y reunirse con nosotros, que nosotros no mordemos ni nos comemos a nadie. Que es bueno reunirse y estar juntos alabando al Señor, y en esta mañana pues vamos a darle la gloria y vamos a darle la honra que Él se la merece, porque Él ha hecho muchas cosas grandes en nuestras vidas y sigue haciendo cosas grandes en nuestras vidas y estamos agradecidos, y por eso a lo mejor hay muchos que no entienden que siempre cantamos, porque nosotros cantamos cuando todo va bien y también cuando todo va mal, porque el Señor es digno de gloria en todo tiempo y en todo momento. Así que esta mañana os animamos a que os unáis con nosotros y podáis pues, alabar a Dios, que es lo que vamos a hacer. Así que vamos a alabarle. En tus atrios estoy, Señor Jesús. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza y gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, haz un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Sí, Señor, te adoramos, Señor. Con todo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Adora al Rey esta mañana. Con todo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume
tú eres estar en tu presencia, Señor, en esta mañana. Tú eres el trono y alabanza y adoración con todo nuestro corazón. Escuchando siempre nuestras oraciones. Él es fiel. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran sol, me rindo a ti. Queremos obedecerte en todo, Señor. Tú eres santo, poderoso Rey. Aleluya. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos a ti, oh Dios. El que es y que Espíritu Santo, yo te necesito.
mancha, Señor. A través de la sangre de Cristo tenemos acceso a tu presencia. Gracias que no es por nuestros méritos, Señor. Es por tu presencia, Señor. Es por tu sacrificio, Dios. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien murió, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas, nos salvó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Créelo. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Es posible al que cree. Una montaña Poderoso se va en el nombre de Jesús. Dios, aleluya. El que es que ha de venir, aleluya. Que es que ha de venir. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Aleluya, Dios. Te adoramos. Nada es difícil para ti. Eres el Todo es posible al que cree. Aleluya. La montaña Oh, santo. en el nombre de Jesús. Santo, santo. En el nombre de Cristo. Aleluya. Aleluya, Señor. Te alabamos, Dios. Dulce Espíritu de Dios. Aleluya. Venimos ante ti. Aleluya. Dios mío, tú eres el Todopoderoso. Gloria a tu Tú nombre, eres el que está Señor. sentado sobre el trono. Gloria, gloria, Tú reinas con gloria. poder, aleluya. Te alabamos. Aleluya. Nos gozamos en ti. Poderoso, santo, aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor, de tu gloria. Gracias, Señor.
Solo tú, Señor, salva. Sí, Señor, tú eres real. Eres real en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en cada necesidad, en cada problema, en cada lucha, en cada alegría también. Gracias, Señor, que tú estás con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias por el pan de cada día. Gracias por las cosas buenas que nos deja disfrutar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, que seamos la sal de la tierra. Que podamos darte lo mejor de verdad, Señor. Que no te dé cualquier cosa a mi vida, Padre. Perdóname que a veces te doy no lo mejor, Señor, sino lo que puedo darte. Pero te pido que me ayudes, Señor, a darte todo, completamente todo. Señor, porque nosotros no te escogimos a ti, sino que tú nos escogiste a nosotros y nos diste vida cuando estábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras maldades. Y tú viniste con misericordia y te acercaste a nosotros y nos amaste con amor eterno. Señor, gracias. Muchas gracias. Porque eres bueno. No podemos entender tu misericordia. Gracias, Señor. Bendice a Ginés, bendice a Ángel y su familia, bendice a Silvestre en esta mañana. Fortalécelo, Señor. Cúbrelo con tu sangre. Guárdalo tú, Padre. Tú estás alrededor de los que te temen y tú los defiendes. Gracias, Padre, por todo. Gracias, Padre. Gracias por mis hermanos aquí, Señor. Gracias por cada una de sus vidas. Gracias por todo, Padre. Ahora vamos a dar paso a la palabra. La va a traer Miguel, nuestro pastor. Aunque nuestro pastor de los pastores es el Señor.
niños, Ana, si no puedes, pues tú haces la oración y los niños entran con la oración. Y si tú ves que tienes que pasar en el nombre de ¿vale? Puedes, Ana, hacer la oración. David. Gloria al Señor, pues. Vamos a meditar hoy en la carta que Jesús le escribió a la iglesia de Sardis. Pero primero vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por este día que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque hasta aquí nos has ayudado. Y gracias a Dios porque podemos alabarte, podemos adorarte. Gracias por haberte revelado nuestras vidas, Señor. Y muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra es lumbrera nuestro camino, que nos guía, Señor, en medio de las tinieblas en las que vivimos, Señor. Te pido que tú puedas tomar control de todo mi ser, de mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, para que yo pueda traer tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo pueda vivificar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda traer vida a aquellos que escuchen tu palabra en este día, Señor. Oh Dios, haz el milagro de producir vida donde no la hay, Señor. Haz el milagro de que tu semilla pueda encontrar buena tierra y pueda dar fruto al 100%, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento y ayúdanos a entender tu palabra, pero sobre todo ayúdanos a ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como decía, hoy vamos a meditar en la carta que Jesús le escribió a la iglesia de Sardis. No sé si os acordáis que cuando vimos la carta de Esmirna, comenté que había dos iglesias a las que Jesús no les hace ningún reproche. Pues también hay dos iglesias a las que no les hace ningún halago. Y la iglesia de Sardis es la primera de las iglesias a las que Jesús no le hace ningún halago. Así que vamos a leer lo que Jesús le dice a esta iglesia en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Ya os he comentado alguna vez que cuando dice que escribe al ángel se refiere a que le escriba al pastor de la iglesia, aunque el mensaje es para toda la iglesia. Pero el primer responsable es el pastor de la iglesia. Así que Jesús dicta la carta para que esa carta vaya dirigida al pastor de la iglesia y se escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no veras, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo
en vestiduras blancas, porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Voy a empezar un poco por el final. Daros cuenta lo importante de las palabras de Jesús a esta iglesia, porque le dice que si prestan atención a lo que Él les dice, no borrará su nombre del libro de la vida. El libro de la vida es el libro donde en el cielo están registrados los nombres de todas las personas que son salvas. Porque como Dios tiene un conocimiento anticipado de las cosas, sabe quiénes entrarán en el reino de Dios y quiénes no. Y en ese libro están escritos todos los nombres. Pero deja claro que la responsabilidad es nuestra. Dios sabe lo que va a ocurrir por su omnisciencia, pero dice que obedezcamos, o le dice a la iglesia que obedezcan, que hagan caso al mensaje que Él les acaba de decir. Si no, borraré, para que no borre su nombre del libro de la vida. Así que es muy importante este mensaje. Y quiero que nos demos cuenta también del estado tan paupérrimo que tenía esta iglesia. El estado espiritual de esta iglesia no estaba por los suelos, estaba por el subsuelo. Porque nada más terminar la presentación que hace Jesús de sí mismo, les dice algo muy parecido a lo que Jesús en vida terrenal les dijo a los fariseos. En cierta ocasión, Jesús le dice a los fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. A la iglesia de Sardis, aunque Jesús no le dice directamente lo mismo, porque Jesús siempre ha sido un caballero, y aunque la iglesia estaba viviendo y actuando como los fariseos, como sepulcros blanqueados que tenían apariencia de vida, pero estaban muertos, Jesús se lo dice de manera más suave. A los fariseos directamente les dijo: sois unos hipócritas, porque aparentáis que estáis vivos, aparentáis algo bonito, porque sois sepulcros blanqueados, que por fuera estáis blancos, pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos. A la iglesia de Sardis le dice más o menos lo mismo, pero más suavemente. No les empieza diciendo hipócritas, pero les dice: tenéis apariencia de que estáis vivos, o tenéis nombre de que vivís, pero estáis muertos. Y tenemos que ir con cuidado, porque a veces tenemos la tendencia hoy en día, después de tantos siglos, de juzgar y criticar lo que hicieron en el pasado los cristianos, o mucho más en el pasado el pueblo de Dios, sin darnos cuenta que la mayoría de las cosas negativas que hicieron en el pasado se han ido repitiendo a lo largo de los siglos y han llegado hasta nuestros días. Quizás de una forma más disfrazada, pero han llegado a nuestros días, tanto de forma colectiva como iglesia, como de forma individual y personal. Vamos a ver un ejemplo de cómo ha pasado o ha llegado hasta
hasta nuestros días este problema de tener nombre de que vive o de que vivimos, pero estamos muertos. Vamos a ver un ejemplo de cómo ha llegado a nivel colectivo como iglesia, y vamos a ver también un ejemplo de cómo ha llegado personalmente, de forma individual, a muchos cristianos. En cuanto al ejemplo como iglesia, quiero decir que desgraciadamente es relativamente frecuente encontrarnos con iglesias en las que, por ejemplo, tienen muy buenos músicos, y como tienen muy buenos músicos, tienen muy buena música, por lo que hay una aparente bonita alabanza. Pero cuando se escarba un poquito, podemos darnos cuenta de que no hay realmente una buena base en la iglesia, o no hay una buena base en la alabanza, porque a lo mejor luego ves a los músicos que no están prestando atención cuando se está compartiendo la palabra. O por ejemplo, si conoces a los músicos, te das cuenta que no hay una verdadera vida en el espíritu de los músicos. Incluso he conocido casos en los que los músicos a veces no están ni siquiera convertidos, porque a lo mejor son solo hijos de creyentes. A veces caemos en el error de pensar que porque uno es creyente, nuestros hijos lo son también automáticamente. Pero no es así. Ni siquiera nuestros hijos como pastores son creyentes. Hasta que ellos personalmente no tienen un encuentro con Dios, no son creyentes. Aunque estén viniendo a la iglesia desde que nacieron. Y muchas veces con una buena intención aparente de que, bueno, para que estén distraídos y no se vayan al mundo, los ponemos en el grupo de alabanza. Pero yo quiero, ahora que meditemos, que pensemos un poco en qué es lo que eso puede transmitir a la iglesia. ¿Acaso músicos que no están convertidos realmente o que no viven en el Espíritu pueden traer realmente la presencia del Espíritu al culto? Esa música, por muy bonita que sea, y desgraciadamente hoy en día hay muchos cristianos que van buscando una buena música, que haya jolgorio en la iglesia, pero si no hay una verdadera conversión, si no hay una verdadera vida en el Espíritu por parte de los músicos, la música que producirán no agradará más que al alma y a los sentidos, pero será incapaz de atraer la presencia del Espíritu Santo al culto. Quiero que quede bien claro que al decir esto que estoy diciendo y al poner este ejemplo que acabo de poner, no estoy pensando en ninguna iglesia en concreto ni en particular, porque esto puede ocurrir en cualquier iglesia en ciertos momentos. A lo mejor no ocurre de forma permanente, pero a veces se cae en este error. De la misma manera, ahora voy a poner un ejemplo individual y personal. Y quiero también insistir en que no estoy pensando en ninguna persona en particular, sino en situaciones que se pueden dar en la vida de cualquier persona a lo largo de nuestra vida, incluso muchas veces sin darnos cuenta. Por lo que el ejemplo que voy a poner es para que todos estemos atentos y vigilantes en nuestra vida. Porque vemos como Jesús llama la atención a los cristianos de Sardis, porque parecen tener vida, pero están muertos. Y no quisiera que eso nos pasara a ninguno de nosotros. Pero quiero también decir que si estamos en esta situación, no nos vengamos abajo. No hay nada perdido. Solo tenemos que tomar las decisiones
oportunas y hacer los cambios necesarios en nuestra vida. El ejemplo es que hay personas que aparentan tener vida porque tienen muy bonitas palabras, porque han aprendido muy bien a hablar como cristianos. Pero cuando escarpas un poco en sus vidas, nos encontramos que son solo palabras, que realmente son palabras huecas, palabras muertas, porque no hablan, porque no viven lo que hablan. También hay personas que tienen apariencia de estar vivas, porque aparentemente son personas amorosas, pero si las tratamos un poco, nos encontramos que el amor que tienen se limita a amar siempre y cuando el amor no les tenga que llevar a cambiar en nada. Porque si se enfrentan a una situación en la que deberían cambiar por amor, ya sea en la vida espiritual o en la vida natural, entonces dicen, yo soy así y no voy a cambiar. Cuando el cristiano tiene que estar en constante cambio, tanto en la vida espiritual, insisto, tanto en la vida espiritual como en la vida natural. Porque cuando hay amor verdadero, cuando realmente tenemos amor que no es egoísta, el amor ágape que no es egoísta, necesariamente el amor tiene que llevarnos a hacer cambios en nuestra vida. Insisto, esto es así tanto en lo espiritual como en lo natural. En lo espiritual tenemos que ir cambiando todo aquello que nos separa y que nos aleja de Dios. Y en lo natural tenemos que ir cambiando en todo aquello que nos dificulta la convivencia con otras personas o a las personas que conviven con nosotros y que nos aman. Tenemos que estar dispuestos a ir cambiando en lo espiritual y en lo natural, porque tenemos que reflejar a Cristo en lo espiritual, pero también en lo natural. La vida cristiana tiene que ser una vida de constante cambio, porque si no estamos dispuestos a cambiar, no podemos crecer y parecernos cada día más a Jesús. Y para poder manifestar a los demás de verdad que somos diferentes, que hay una verdadera vida, que tenemos verdadero amor, no podemos conformarnos con los principios de este mundo, sino que debemos de dejar que Dios vaya cambiándonos para que las personas puedan sentir y puedan ver a Cristo en nosotros y nosotros podamos facilitar a los demás la convivencia con nosotros. Cuando yo pienso en Jesús y lo veo siempre rodeado de gente, no era porque era un monje de estos super espirituales que iba a los montes a orar. Es verdad que iba al monte a orar y que se pasaba toda la noche orando si hacía falta, pero para estar rodeado de gente era una persona amorosa, era una persona que transmitía amor, que hacía que la gente se sintiera a gusto con él. Y desgraciadamente muchas veces los cristianos vivimos para nosotros vivir a gusto, pero no permitir que los demás vivan a gusto con nosotros. Y si quieren vivir a gusto con nosotros, tienen que cambiar los demás, nosotros no. Y eso es una señal de que tenemos nombre, de que estamos vivos, pero realmente estamos muertos. Daros cuenta que cualquier ser vivo, mientras está vivo, está en permanente cambio. Piensa un poquito solamente en la vida del ser humano. Desde que se engendra, 2 células forman el embrión. Y a una velocidad increíble, esa célula formada por las 2 células iniciales empieza una serie de cambios brutales a toda velocidad. Hasta que a los 9 meses nace un bebé.
totalmente diferente a como era 9 meses antes. Pero si te das cuenta a lo largo de la vida, el niño va experimentando permanentemente cambios hasta que llega a la fase adulta. El adulto realmente no se diferencia más del bebé recién nacido que el bebé recién nacido del embrión. Porque, o sea, yo veo una foto mía de cuando yo era recién nacido y no me parezco en nada. Pero es más, si ahora nos fijamos del estado adulto a la vejez, no nos parecemos. Me acuerdo hace algún tiempo, y yo conservaba de recuerdo uno de los carnets que tuve de estudiante de instituto. Y cuando mi hija dio una foto que había, dije, anda, pues sí que era guapo también de joven. Porque vamos experimentando cambios. Mientras estamos vivos, vamos cambiando. Y es una de las señales identificativas de que no tenemos nombre de que estamos vivos, sino de que de verdad estamos vivos, es que estamos cambiando. Porque tenemos que ir amoldando nuestra vida a las circunstancias que nos rodean y a las personas con las que nos relacionamos. Pensemos también un poco en el matrimonio. Cuando estás recién casado, hay normalmente muchos más roces porque no hay una adaptación todavía. Cada uno hemos sido criados en un hogar diferente, con una educación diferente, y al principio dicen que el roce hace el cariño, pero hace también saltar chispas. Y al principio saltan chispas y poco a poco te vas amoldando porque aceptas el hecho natural de que tienes que ir cambiando. Uno no puede pretender que el otro cambie y ya está, y yo no cambio. El otro es el que se tiene que amoldar a mí. Eso no es una muestra de amor. Y el amor es la señal de la vida en el cristiano. Ahora que, siguiendo adelante en el mensaje de Jesús a la iglesia de Sardis, lo que Jesús le está diciendo a la iglesia es que tienen que ser vigilantes y confirmen las cosas que están por morir, porque las obras que habían hecho para Dios no estaban bien acabadas. En otras versiones, a lo mejor los que lo habéis leído, dice que tus obras no son perfectas. Y quizás puede parecernos que no es lo mismo decir que las obras no están acabadas o que las obras no son perfectas, pero es que en el idioma original, que es el griego, la palabra que traducen al castellano como perfectas, implicaba el estado óptimo de maduración o la obra acabada. La perfección no es que yo soy, el más santo del mundo y lo mejor del mundo, no. Cuando habla de perfección, habla de obra acabada. Así que, si tu traducción o tu versión dice que he visto que tus obras no son perfectas y yo he leído que tus obras no están acabadas, realmente está diciendo lo mismo. Y si esto lo aplicamos a la iglesia de Sardis, lo que Jesús le está diciendo a la iglesia es que no eran perseverantes, que lo iban dejando todo a medias, por lo que era necesario que cambiaran en su actitud y en su forma de hacer las cosas, porque tenemos que ser perseverantes hasta acabar las obras que empezamos para el Señor. No podemos ser como los niños inquietos que ahora empiezan algo y a los 5 minutos ya se han cansado y lo dejan, y al rato empiezan otra cosa hasta que se vuelven a cansar, y así sucesivamente. La iglesia y por tanto cada cristiano tenemos que ser perseverantes, tenemos que vigilar cómo hacemos las cosas para no dejar las cosas a medias, porque las cosas a medias no agradan a Dios. Como por ejemplo la obediencia a medias es lo mismo que la desobediencia. Y no hay cosa que desagrade más a Dios que nuestra desobediencia.
Porque la desobediencia implica rebeldía, implica el querer vivir y hacer las cosas a nuestra manera, de espaldas a la voluntad de Dios, como hizo Eva, que pecó porque quiso alcanzar la sabiduría de espaldas al propósito y a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que ser vigilantes para asegurarnos que las obras que hacemos para Dios las hacemos en obediencia a la voluntad de Dios y las hacemos hasta el final, hasta haber completado el propósito de Dios. Seamos vigilantes y no dejemos las cosas a medias, porque haciendo las cosas a medias nunca podremos agradar a Dios. Muchas veces digo que no es tan importante cómo empezamos la carrera, sino cómo la terminamos. No es tan importante empezar la carrera bien, sino llegar a la meta, llegar al final. Alguna vez os he contado lo que le pasó a mi hermano pequeño. Hubo un tiempo en la que nos dio por correr y él se apuntó a la media maratón de Villarreal. El nombre Villarreal, a los que os gusta el fútbol, os sonará por el equipo de fútbol que tiene, pero en aquella época era un pueblo bastante desconocido. Bueno, realmente es uno de los más importantes de Castellón, pero se apuntó allí porque vivíamos relativamente cerca. Media maratón son 20 kilómetros aproximadamente, 20 y algo, y eran 2 vueltas alrededor del pueblo. Y mi hermano empezó muy bien. Empezó corriendo y iba adelantando a todo el mundo y dice que él pensaba, esto es fácil, esto está chupado, esto voy a ser de los primeros. Pero cuando llegó a ver el lugar por donde había empezado y se dio cuenta que tenía que volver a hacer todo lo que ya había hecho, se empezó a perder las fuerzas y empezaron a adelantarle hasta hombres de 70 años. Y al final tuvo que tirarse en el suelo porque no podía seguir adelante. Porque había empezado muy bien, había empezado corriendo mucho, pero no había sabido dosificar las fuerzas y se quedó sin fuerzas a mitad camino. Por eso no es tan importante cómo empezamos la carrera, sino lo que es verdaderamente importante es llegar a la meta, llegar al final. Por eso en todas estas cartas dictadas por Jesús termina la parte particular de cada iglesia diciendo al vencedor, porque solo tendrán el premio los que lleguen a la meta, los que acaben la carrera, los que terminen sus obras, porque por eso es necesario que seamos vigilantes y acabemos todas nuestras obras. Jesús, estando en la cruz, cuando le faltaba muy poquito para morir, Jesús dijo, consumado es. Y lo que estaba diciendo Jesús con estas palabras es que había terminado, había completado todo el plan de Dios para nuestra salvación. Él había terminado y completado hasta el final el plan de salvación, habiendo abierto de una manera definitiva la puerta y el camino de acceso al reino de los cielos. Daros cuenta lo importante que es terminar las cosas que hacemos para Dios. Porque, por ejemplo, si Jesús no hubiera terminado la obra, no hubiera terminado todo, ahora tú y yo estaríamos perdidos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza y sin posibilidades de salvación. Pero Jesús, como buen maestro que era, enseñó siempre con el ejemplo y nos mostró el camino a seguir, que no es otro que el de completar y terminar todas las cosas que empezamos. Porque todo lo que se queda sin acabar es como si no lo hubiéramos empezado nunca. Jesús continúa recordándole a la iglesia de Sardis que todo lo que tiene es porque lo ha recibido y oído.
No hay nada de lo que tenemos que lo hayamos recibido por nuestros propios méritos. Todo lo hemos recibido por pura gracia, por el inmenso e infinito amor de Dios por nosotros, que no mira nuestros defectos o nuestras debilidades para darnos o dejar de darnos sus bendiciones de acuerdo a lo que a nuestros defectos o nuestras debilidades, sino que Dios nos mira a través de la sangre derramada en la cruz. Por lo que nos da abundantemente su gracia a cada uno de nosotros, para que podamos llegar a la meta, para que podamos completar y terminar el propósito de Dios en nuestra vida. Pero no debemos olvidarnos nunca que el que Dios nos dé su gracia, eso no es licencia para que vivamos de cualquier manera, o para que no le demos importancia a la gracia de Dios. El problema entre Esaú y Jacob, los dos hermanos mellizos, que uno de ellos tenía que heredar la bendición. Lo normal era que la hubiera heredado Esaú, que era el mayor, por unos segundos o por unos minutos, pero él era el mayor. Y él era el heredero de las bendiciones de la primogenitura, pero él las menospreció a lo largo de su vida. Se las vendió a su hermano por un simple plato de lentejas. Y por eso la bendición de la primogenitura pasó a Jacob. No podemos menospreciar la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto lo dice en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1. Segunda Timoteo 2:1, Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios nunca ha querido vagos en su mies. Por eso le dijo a sus discípulos que oraran para que Dios enviara obreros a su mies, no espectadores, obreros a su mies. Dios tampoco ha querido nunca personas inconstantes. Si nos fijamos a lo largo de la historia, podemos ver cómo las personas que fueron llamadas por Dios eran personas esforzadas y perseverantes, que lucharon hasta llegar a la meta, se esforzaron por acabar la obra que Dios les había encomendado. Todas las personas llamadas por Dios tuvieron debilidades y cometieron pecados, y algunos muy gordos, como el rey David, que cometió adulterio y luego cometió asesinato con premeditación y alevosía, y luego encima ocultó su pecado durante varios años. Nadie de los que Dios había llamado fueron perfectos. Todos tuvieron debilidades, pero todos los llamados por Dios fueron personas perseverantes, que cuando tropezaban y caían, clamaban a Dios, y Dios les tendía su mano amiga para que pudieran agarrarse y volver a levantarse. Todas fueron personas que lucharon hasta el final, esforzándose en la gracia de Dios, porque aunque la gracia es gracia, tenemos que esforzarnos en ella para llegar a la meta y completar las obras que Dios nos ha encomendado. No podemos sentarnos a esperar que la meta venga a nosotros. Yo no puedo empezar una carrera y sentarme ahí en el bordillo esperando a que la meta llegue hasta donde yo estoy. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que hacer las obras que Dios nos ha encomendado. Porque esas obras que Dios nos ha encomendado que hagamos no se van a completar solas. Porque aunque todo lo obtengamos por gracia, la gracia no implica que la obra se haga sola. La gracia implica que nos esforcemos en hacer lo que Dios quiere que hagamos hasta el final, hasta completar el propósito de Dios para nuestra vida.
Y que si en la lucha nuestras fuerzas flaquean, clamemos a Dios, que Dios nos dará de su gracia mucho más abundantemente de lo que pedimos, para que tengamos suficiente gracia para llegar a la meta o para completar sus propósitos en nosotros. Pero nosotros tenemos que esforzarnos. La gracia de Dios no es justificación para ser vago, sino para que, como le dijo Pablo a Timoteo, peleemos la buena batalla de la fe o corramos hasta acabar la carrera. Estas fueron una de las últimas palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo sabía que le quedaba poco tiempo porque iba a ser juzgado por Nerón después de que Nerón hubiera incendiado Roma y hubiera acusado a los cristianos del incendio. Así que sabía que iba a ser condenado a muerte. Y Pablo le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Tenemos que esforzarnos en la gracia para que nada se quede a medias, para que peleemos la buena batalla hasta el final, para que corramos hasta acabar la carrera. Y cuando no tengas fuerza, no te preocupes, clama a Dios, que Dios te dará su gracia. Pablo tenía una debilidad, no sabemos qué era, más que una debilidad, dice concretamente, un aguijón en la carne. No sabemos muy bien, hay muchas teorías. El caso es que tenía un aguijón en la carne, que Pablo lo describe como un enviado de Satanás que lo abofetea. Y él estaba cansado de luchar y oró 3 veces para que Dios se lo quitara. ¿Y sabéis lo que Dios le respondió? Dios no le respondió: vale, le voy a decir a ese demonio que deje de molestarte. No. Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando te sientas débil, cuando sientas que ya no tienes fuerzas, que todo se va a hundir, clama a Dios y la gracia de Dios será suficiente en tu vida. Pero tú haz tu parte, no esperes que Dios lo haga todo. Por último, como en todas las cartas en las que Jesús escribe algún reproche a la iglesia, Jesús hace un llamado al arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no puede haber crecimiento espiritual. Sin arrepentimiento no podemos avanzar en nuestra vida espiritual. Por eso es tan importante que como cristianos estemos siempre atentos a las palabras de Jesús para nosotros. Porque Jesús siempre quiere hablarnos. Jesús quizás no va a dictar ninguna carta para nosotros, pero Él va a hablar a nuestro corazón. Por tanto, estemos atentos a su voz y estemos prontos a arrepentirnos de todas aquellas cosas que hacemos mal o que hemos dejado a medias. Y vayamos cambiando en todo aquello que necesita ser cambiado en nuestra vida. Aunque no lo entendamos, a veces puede que no entendamos por qué tenemos que cambiar. Y normalmente el cambiar nos va a costar. Porque todo cambio en nuestra vida, tanto en lo espiritual como en lo natural, cuesta. Sobre todo cuanto más mayores somos, más nos cuesta cambiar. Sobre todo porque muchas veces los cambios implican un cambio de mentalidad. Esto lo podemos ver muchas veces en grupos raciales que se convierten. Cuando se convierten de verdad, ponen a Jesús y a las bases de la palabra por encima de sus costumbres raciales. Pero también vemos en esos grupos raciales muchas veces como sus raíces raciales son más fuertes que lo que han entendido de la palabra de Dios y por tanto no están dispuestos a cambiar. Porque todo cambio implica muchas veces un cambio de mentalidad. Y yo digo que cuanto más mayores somos, más nos cuesta cambiar.
Pero mientras estamos vivos, tenemos que estar dispuestos a ir cambiando. También es fundamental que nos demos cuenta de la importancia que tiene el arrepentimiento y el estar dispuestos a cambiar. Porque Jesús le dice a la iglesia de Sardis que si no cambian, si no se arrepienten y cambian, vendrá como ladrón en la noche sobre ellos, a la hora que no saben. Y esto es muy importante, porque con estas palabras, que para nosotros nos puede resultar quizás un poco velado, pero con estas palabras lo que Jesús les está diciendo es que si no están dispuestos a arrepentirse, si no están dispuestos a cambiar en sus vidas y dejar de hacer las cosas a medias, implica que todavía no están convertidos. A lo mejor alguien puede pensar, ¿y qué tiene que ver el que él diga que va a venir como ladrón en la noche para pensar que les está diciendo que no estaban convertidos? Para nosotros hoy en día nos cuesta entender a veces los mensajes porque nos es más difícil relacionar diferentes partes de las Escrituras. Pero cuando Jesús dicta esta carta a la iglesia de Sardis, no hacía muchos años estaba circulando por esa zona de Asia Menor las cartas de Pablo. Y Pablo le dice a los cristianos de Tesalónica, y ya digo que las cartas que Pablo escribe a las diferentes iglesias circularon por todas las iglesias. Por tanto, los cristianos de la iglesia de Sardis conocían muy probablemente esta carta. Y Pablo le dice a los cristianos de Tesalónica en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5 y versículos 1 al 4, les dice: acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 4, y eso es muy importante: pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, si no estamos en tinieblas, la venida del Señor sobre nosotros no debe de sorprendernos como ladrón. Sin embargo, Jesús les dice a la iglesia de Sardis que si no se arrepienten, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es decir, nos está comparando con los inconversos. Así que vayamos con cuidado de vivir la vida cristiana velando, estando siempre vigilantes, para que cuando damos un paso hacia atrás, sea porque cuando demos un paso hacia adelante, sea porque hayamos terminado el paso que hay detrás nuestra. Que no demos un paso adelante dejando las cosas a medias en el paso anterior. Es preferible que no avancemos hasta que hayamos completado y terminado lo que el Señor nos encomienda. Aunque vayamos más lento, que no que avancemos más rápido, pero que seamos inconstantes y vayamos dejando todo sin terminar. Y si nos hemos dejado algo por terminar, ya digo, mientras estamos vivos, aún hay esperanza. Hagamos un alto en el camino, como Jesús les dice a las diferentes iglesias, y arrepintámonos. Arrepentámonos de todo aquello que hemos dejado incompleto y vayamos completando cada paso. Si todavía no has empezado el propósito de Dios para tu vida, o si lo has abandonado a mitad camino, si lo has dejado a media antes de haberlo completado, quiero decirte que si me estás escuchando en este día es porque Dios te está llamando al arrepentimiento para que comiences una nueva vida en sus caminos o para que retomes sus propósitos para tu vida.
Si has escuchado la voz de Dios en este día, toma la mejor decisión que puedes tomar en tu vida y arrepiéntete y vuélvete a Dios. Y la gracia de Dios será suficiente en tu vida para que acabes la carrera, para que completes el propósito de Dios en tu vida. Te invito a que puedas repetir la oración que voy a hacer. Vamos a orar. Señor, te pido perdón por haber abandonado la carrera. Te pido perdón por haber dejado tu propósito para mi vida a media. O te pido perdón, Señor, por nunca haber empezado la carrera, por nunca haber empezado a vivir conforme a tu propósito. Me arrepiento, Señor, de todo corazón. Te pido que tú me limpies. Te pido que me abras los ojos del entendimiento. Te pido que tú me ayudes a dejarte obrar en mi vida para que pueda ir completando tus propósitos, Señor. Para que pueda ir avanzando poco a poco, pero de forma segura en tu camino, Señor. Ayúdame. Yo reconozco mis debilidades, reconozco, Señor, que por mí mismo no tengo fuerza. Necesito tu gracia. Necesito que tu gracia fluya en mi vida, Señor. Dame las fuerzas y dame la sabiduría. Te entrego mi corazón, mi vida, mis sentimientos, mi voluntad. Te lo entrego todo a ti, para que a partir de hoy pueda vivir conforme a tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén.